En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. San Juan, capítulo 8, versículos 51 al 59. En verdad les digo, el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. Los judíos replicaron, ahora sabemos que eres víctima de un mal espíritu. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices, quien guarda mi palabra jamás probará la muerte. ¿Eres tú más grande que nuestro padre Abraham, que murió lo mismo que murieron los profetas? ¿Quién te crees que eres? Jesús le contestó, si yo me doy gloria a mí mismo, mi gloria no vale nada. Es el Padre quien me da gloria, el mismo que ustedes llaman nuestro Dios. Ustedes no lo conocen, yo sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. En cuanto a Abraham, padre de ustedes, se alegró pensando ver mi día. Lo vio y se regocijó. Entonces los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Contestó Jesús, en verdad les digo que antes que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para lanzárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no edifica la ciudad, no vigila la ciudad, en vano se trasnocha las centinelas. Hola, apreciado hermano, que está en este momento tras de cámara, viendo, siguiendo las enseñanzas a través de este medio, el internet, el canal Semillitas del Torito, dispuesto para una vez más compartir el mensaje. Enviarle desde acá, de Venezuela, en este rinconcito de Venezuela, la zona sur, Táchira, Puerto Nuevo, en estos campos maravillosos que el Señor nos ha regalado para compartir con ustedes su palabra. Reciban de nosotros un saludo, un abrazo, con amor, con cariño, con respeto, para cada uno de ustedes, de parte de mis hijos, Joana, Abraham, de mis sobrinos, Jonás, Anthony, y de mi querida esposa, que ella sí la tengo aquí presente. Hola, queridos hermanos, sí, un gran saludo para todos ustedes, con mucho amor. Para que Dios los ilumine, les pido siempre a Él, que es el Todopoderoso, que los cuide, que los bendiga y siempre la fe crezca cada día en ustedes y en nosotros. Así es, y de eso se trata hoy, de la fe. La fe como el Padre en la fe, Abraham, que muchos se dicen creer, pero no tienen fe. Hoy el Señor nos enseña, ya próximo a la Semana Santa, en estos tiempos que hemos reflexionado a la luz de su palabra, que le hemos dado cabida, ayer hablábamos de eso, que le hemos dado la cabida, otros todavía aún no, para que habite en nosotros, nos alumbre, podamos ver con claridad qué es lo que tengo que corregir. Y que estos tiempos de Cuaresma ha sido para ellos, para reflexionar. Muchos han meditado a la luz de la palabra, la vida que llevan. Han hecho un propósito de corregir, de levantarse, de seguir al Señor, de creer en el Señor. Porque si creemos en el Señor ya no habrá juicio. Porque al creer en su palabra la obedecemos. Pero si nos quedamos solamente con creerla y no la ponemos en práctica, nos engañamos a nosotros mismos, dice Santiago. Sí, Santiago 1:19 en adelante dice. Entonces, ¿cuál es la invitación de hoy? Bueno, a eso, a tener esa fe que tuvo Abraham, y la vamos a compartir. A creer en nuestro Señor Jesucristo, tener la fe puesta en Él. Oye, nosotros obedecemos su
palabra. San Juan inicia de esta manera el pasaje de hoy. Escuchémoslo. En verdad les digo, el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. Maravilloso. El que cree en mí no morirá para siempre, le diría allá en San Juan 11:25, Jesús a Marta, a familiares de Lázaro. Escuchemos, Juan 11:25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que cree en mí, hoy, el pasaje de hoy, escucharemos, ya lo hemos compartido, pero lo vamos a repasar. Unos que no creen en Jesús, piedras les iban a dar. Ahora sí, ¿verdad que tiene un demonio? ¿No creen en Jesús? ¿Quién te cree ese? Apenas no tiene, no llega ni a los 50 años y se cree conocer a Abraham. Nosotros sí, Abraham sí. ¿No conocían a Jesús? Repítalo, el que cree. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Aunque muera, vivirá. Y escucha lo que viene. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. Maravilloso. El que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Ese mismo San Juan, el evangelista San Juan, capítulo 5, versículo 24. Eso, maravilloso. No habrá juicio. El que cree, el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Ustedes y yo estamos invitados a eso, amados hermanos, a creer en la palabra de Dios y luchar por cada día ser mejores, por cumplir sus mandatos. San Juan 5:24. En verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, En verdad, ¿no se dan cuenta que los dos ha iniciado y el de hoy inicia en verdad? Porque ese es nuestro Dios, el que tiene la verdad. Satanás tiene la mentira, lo compartíamos. Pero el Señor dice, en verdad, otra vez Rosa. en verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, Y cree en el que me ha enviado, en Dios, y cree, vive de vida eterna. vive de vida eterna. Lo maravilloso, apreciados hermanos, para que ustedes y yo creamos firmemente en la palabra de Dios. Ya no habrá juicio para él, ¡Oh, maravilloso! ¿No tendremos que luchar por eso para alcanzar la salvación directa? Sí. Ya no habrá juicio. Pero si no lo hacemos y no obedecemos su palabra, tendremos juicio. Un juicio lo tendremos. Repítalo. ya no habrá juicio para él, porque ha pasado de la muerte a la vida. Eso tenemos que creerlo. Y ese es el evangelio de hoy. Creer, tener fe. Te retomamos, léalo otra vez, 8:51. En verdad les digo, el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. Los judíos replicaron, ahora sabemos que eres víctima de un mal espíritu. Todavía aún no. Duros, ¿no? Tercos, duros de corazón. Ahora sí, ¿verdad? Que sabemos que eres víctima de un demonio. Sigamos. Abraham murió y también los profetas. Entonces viene a entrar en escena Abraham, ellos, oh, maravilloso, hijos de Abraham. Vamos a ver. Sí, como era Abraham, actuaban ellos. Vamos a ver. Y tú dices, quien guarda mi palabra jamás probará la muerte. ¿Eres tú más grande que nuestro padre Abraham? ¿Conocían realmente a nuestro Señor Jesucristo? No. ¿Eres tú acaso más grande que nuestro... se crecían, que nuestro padre Abraham, por el puro nombre. De puro nombre. Como hoy en día, de puro título. Apóstoles de Cristo. Pero obedecen la palabra de Dios. Ellos se engrandecían. Repítalo otra vez. ¿Eres tú más grande que nuestro padre Abraham? Nuestro padre Abraham es lo maximito. No obedecían ellos, no actuaban ellos como el padre Abraham, pero se gloriaban en decir que su padre Abraham, de nuestro Señor Jesucristo, lo ponían ahí chiquitico, para aquellos que tienen un Dios chiquitico.
Así eran estos. Pero ni era ni una cosa ni la otra. Dale. ¿Que murió? ¿Eres tú más grande que nuestro padre Abraham, que murió lo mismo que murieron los profetas? ¿Quién te crees que eres? ¿Quién te cree? En vez de ser sencillo, humilde, reconocerlo como nuestro Señor. ¿Quién te crees? Ay, falta de todo, ¿no? En resumen, falta de todo. Falta de fe. ¿Y quién era el padre Abraham? Pues el padre en la fe. ¿La tenían ellos? No. ¿Creían en Jesucristo? No. Y se gloriaban, se ensalzaban, diciendo que eran hijos de padre Abraham. ¿Quién te crees tú? Y en este mundo hay muchos de esos. Jesús le contestó, si yo me doy gloria a mí mismo, mi gloria no vale nada. Es el Padre quien me da gloria, el mismo que ustedes llaman nuestro Dios. Ustedes no lo conocen, yo sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes. Les cantó ahí, sencillito, les cantó la verdad. Bueno, de hecho todo el tiempo les decía la verdad. Y por eso querían matarlo, por decirle la verdad. En cuanto a Abraham, pero yo lo conozco y guardo su palabra. Y guardo su palabra. Eso quiere el Señor de nosotros, que le sigamos a Él creyendo y guardando su palabra. En cuanto a Abraham, padre de ustedes, se alegró pensando ver mi día. Abraham se alegró pensando ver su día, pero ustedes no. Ustedes aún me ven, me dicen que estoy endemoniado, me van a agarrar a piedra, me van a matar porque les digo la verdad. Abraham sí. Entonces, si dicen ser padre de Abraham, ¿por qué no actúan como él? Lo vio y se regocijó. Entonces los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Contestó Jesús. Aún no tiene 50 años y no ha visto a Abraham, no creían en él. ¿Qué nos enseña la Sagrada Escritura? A ver, Colosenses capítulo 1, versículo 17, a ver, Colosenses 1, 17. No creían en la palabra de Dios. El Señor nos invita a creer firmemente en Él. No tienes ni siquiera 50 años y ya te dice conocer a nuestro Padre Abraham. Escuche, ¿cómo dice la Sagrada Escritura? Si Él nació allí hace unos días no más. Escuchamos qué dice la Sagrada Escritura. Él existía antes que todos. ¿Escucharon otra vez? Él existía antes que todos. Antes que Abraham, sí, antes que Abraham existía. Ellos no lo creían. Él existía antes Que todos. Y todo tiene en él su consistencia. Y él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. ¿Creemos nosotros que Él existía antes? Juan 1.1. Escuchemos a San Juan capítulo 1, versículo 1 y siguiente. Es el mensaje, es la palabra de Dios. Si la guardamos, creemos en Él, alcanzaremos vida eterna. Juan 1.1 y siguiente. En el principio era verbo, la palabra. Y el verbo estaba ante Dios. Y el verbo era Dios. Estaba ante Dios en el principio. Estaba ante Dios en el principio. Por Él ha existido todo. Por Él ha existido todo desde el principio. Vamos a leer el versículo 10. Ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por Él, este mundo que no lo recibió. ¿Escucharon? Este mundo que no lo recibió. Vino a su propia casa. Vino a los suyos. ¿Qué pasó? Y los suyos no lo recibieron. En el mundo en que estamos, andan mucho igual. Cristo con ganas de quedarse, Cristo con ganas de que le abramos la puerta del corazón y nosotros renegando de su palabra. ¿Otra vez? Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que los recibieron les dio capacidad para ser hijo de Dios. Qué alegría, otra vez.
Pero a todos los que lo recibieron, les dio la capacidad para ser hijos de Dios. Pero a los que no lo quieren recibir, pobre de ellos. Al creer en su nombre, han nacido, no de sangre alguna, ni por la ley de la carne, Ajá. ni por voluntad de hombre, sino que han nacido de Dios. Ah, palabras de Dios, qué maravilloso. Al creer. Sigamos, don San Juan. Sigamos. Entonces los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Contestó Jesús, en verdad les digo que antes que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para lanzárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Agarraron piedras, querían matarlos, claro, les decía la verdad. Ahora bien, vamos a compartir Romanos capítulo 4. Versículo 1, para que usted se dé cuenta que esos, como le dijo el Señor, mentirosos, así se los dijo en la cara, mentirosos, solo con gloriarse con el puro nombre. Hoy en día hay muchos que se glorían con el nombre de Cristo, pero no están obedeciendo la palabra de Dios. Usted y yo estamos invitados a creerle, a creer en su palabra. Escuchemos a Abraham, para ver si ellos que se gloriaban en ser hijos de Abraham, obedecían o actuaban como Abraham. Vamos a ver cómo actuó Abraham. Vamos a leer 4, 1 al 3. Hablemos pues de Abraham, nuestro padre según la carne. ¿Qué fue lo novedoso en él? ¿Qué fue lo novedoso? Abraham fue justo ante Dios. Fue justo. Vamos a ver por qué. Fue justo ante Dios. Y si lo hubiera conseguido por sus obras, podría ostentar sus méritos. Ajá, pero como no fue así. Pero no los tiene ante Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios. Otra vez. Abraham creyó a Dios. Estos que estaban en el pasaje de San Juan de hoy no creían en Dios. Se gloriaban en ser hijos de Abraham, pero no creían en Dios. ¿Por qué? Porque estaban frente a la imagen viva del Dios invisible, nuestro Señor Jesucristo, y no creían en Él. Lo trataban como endemoniado, lo iban a apedrear. Abraham creyó, repítelo. Abraham creyó a Dios, quien se lo tomó en cuenta para hacerlo justo. Cuando alguien ha realizado una obra o trabajo, no se le entrega el salario como un favor, sino como una deuda. Por el contrario, al que no puede presentar obras, pero cree en aquel que hace justos a los pecadores. Pero cree aquel en Dios, en que nos dice, guarden su palabra, creen en mí. Se le toma en cuenta su fe para hacerlo justo. Se le toma en cuenta su fe. Versículo 17. No creían, ellos no. Abraham creyó. Dio la invitación. Creer. Versículo 17 en adelante. Abraham es el padre de todos nosotros. Como dice la Escritura, te hago padre de muchas naciones. Y llegó a hacerlo cuando creyó en aquel que da vida a los muertos. Y llegó a hacerlo cuando creyó en aquel que da vida a los muertos. Estos no. Estos no, porque rechazaban a nuestro Señor Jesucristo. No creían. Abraham sí. Entonces, ¿por qué se engañan? ¿Por qué se dicen ser hijos de Dios y no obedecen la palabra? ¿Por qué? Otra vez, Rosa. Y llegó a hacerlo cuando creyó en aquel que da vida a los muertos y llama a existir lo que no existe. Abraham creyó y esperó contra toda esperanza. Abraham creyó, sí, y esperó contra toda esperanza. Recuerda usted allá en Génesis 17, compártanlo en casa. 100 años tenía Abraham. 1, recuerda que era Abraham, luego le cambió el nombre a Abraham. Sara era Sarai y le cambió el nombre a Sara. Él creyó. Mire, ahorita vamos a llegar al 20, ya estamos que llegamos al 20. Maravilloso. Llegando a ser padre de muchas naciones, según le habían dicho,
mira cuán numerosas serán tus descendientes. ¿No vaciló en su fe? ¿Escucharon? Abraham no vaciló en su fe. Dios dijo esto, Él lo prometió, Él lo cumple. ¿Cuándo? Cuando Él lo tenga así planificado. No dudó por un instante, Abraham no dudó. Estos hombres y muchos de hoy en día dudan. No creen, no tienen fe. Y andan colocándole obstáculos, poniéndole obstáculos a nuestro Señor Jesucristo. Y a muchos que quieren seguir a Cristo. Tropiezos. Abraham no dudó. Olvidando que su... Otra vez, ven. No vaciló en su fe, olvidando que su cuerpo ya no podía dar vida. No hemos llegado al 20, ¿verdad que no? Estamos llegando al 20. Tenía entonces unos 100 años Génesis 17, 17, lean. 100 años. y que su esposa Sara ya no podía tener hijos. Eran los dos estériles. El Señor le prometió que iba a tener un hijo a los 100 años. ¿Quién? Pero él creyó, si el Señor lo dice, así será. No dudó de la promesa de Dios. De esa promesa no dudó Abraham. Y la invitación es para que nosotros no dudemos por un instante de que debemos cumplir la palabra de Dios que está escrita. Quien la guarda tendrá vida. Quien la pone en práctica. Sí, así es. Abraham no lo hizo. No dudó. Abraham no dudó. Fue firme porque estaba plenamente convencido. Abraham estaba plenamente convencido que si el Señor, oye, lo promete, Él lo va a cumplir. ¿Cuándo? Bueno, que se haga la voluntad de Él. Pero Él en un instante dudó. Eso no tenían aquellos aquellos judíos que estaban con Jesús. No lo tenían, se gloriaban solamente de palabra, decir que era su padre, pero no hacían lo que hacía su padre, no actuaban como actuaba el padre Abraham de la fe, creyendo firmemente en la palabra de Dios. Quien que la guarda, quien le da acogida, oye, y permanece en ella, tendrá vida. Abraham no dudó. No dudó de la promesa de Dios, ni dejó de creer. Ni dejó de creer. ¿Cuándo hoy en día, cuántos hoy han perdido esa fe? Muchos. ¿Por qué? Porque el mundo les ofrece otra cosa, pues. Ya no quieren nada de Dios, no quieren saber nada de Dios. Las han sacado de las escuelas, las han sacado de los liceos, de la universidad, de la familia han sacado a Dios. Sí, trabajo duro de Satanás. Y nosotros debemos despertar, creer firmemente en la palabra de Dios, llevar el mensaje, compartirlo, pues. Esto no cuesta nada, a ustedes no les cuesta nada llevar la enseñanza, entregársela a otro para que conozcan de la palabra. ¿Cómo fuera maravilloso que nada más, uno, con que a uno le comparta la enseñanza, este video? Tiene mucha familia, pero hágalo a uno solo, pues, pero todos, porque ya, bendito sea Dios, son 2000 quienes ven la enseñanza. Que esos 2000 la comparta con otro y le invita a que se suscriban, oye, ¿llegaríamos a cuánto? 4.000. A 4000. A uno nada más. Uno nada más, no haga más trabajo, no se complique con más de 2, de 5, de 10, no. Uno solo, haga el intento, pues. Hágalo, pues, y diga, bueno, yo ya cumplí. Cuando le envíe, coloca, yo ya cumplí, bendito sea Dios. ¿Para qué? Para que el que no cree, crea. Sí, pero es que somos tan duros, que ni siquiera somos capaces de compartir la enseñanza de Dios, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es que Satanás está bravo, está trabajando duro. Pero ¿cómo si compartimos aquellos videos que son destructores espiritualmente? Eso sí, se comparte. Si tengo 5 en la familia, se lo doy a 7. Más todavía. Y miles la ven. Pero que no llevan a la salvación. Y estos videos que nos alimentan espiritualmente, ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? Ni siquiera somos capaces de apoyar el proyecto dándole así la manita, ¿eh? Son 2000 los que ven. Y llega a 200 los que le dan así. ¿Y los otros 1800? ¿Qué hacen? No contribuyen. ¿Por qué? Si es gratis. Y es para la salvación de muchos. Porque no creemos en veces. No creemos. Abraham no dudó de la promesa. De Dios, ni dejó de creer. Por el contrario, su fe le dio fuerzas. ¿Qué le dio fuerza a Abraham? Su fe. La fe. ¿Cómo está la nuestra? Todavía.
débil, ¿verdad? Hay que alimentarla cada día. Su fe le dio fuerzas y dio gloria a Dios, plenamente convencido lo que nos falta a nosotros, fe y convencernos. de que cuando Dios promete algo, tiene poder para cumplirlo. Cuando Dios promete algo, tiene poder para cumplirlo. Quien coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Eso se cumple. ¿Y por qué no le estamos obedeciendo? Porque no creemos. La fe está débil. Quien coma mi carne y beba mi sangre permanece en mí y yo en él. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quiera, que lo conseguirá. Eso se cumple. Pero no tengo fe, no creo. Juan 15:7. ¿Por qué? ¿Cuál es la invitación que el Señor nos hace hoy? Bueno, amados hermanos, a que creamos firmemente en su palabra, para que no haya juicio en nosotros. Primera de Timoteo 4:10, despedimos. El Señor nos trae esa salvación, que nos dice que hay que luchar, sí, que vamos a sufrir, sí, pero hay una esperanza viva, así como la tuvo Abraham, hay una esperanza viva, puesta en nuestro Señor Jesucristo, el que promete darnos la herencia siempre y cuando cumplamos sus mandatos. Hay una salvación especial para alguien, para muchos, pero la vamos a oír. Sufrimos y luchamos porque tenemos nuestra esperanza puesta en el Dios vivo. Esa es la fe, esa es la fe. Esperanza puesta en el Dios vivo. Salvador de todos los hombres. Salvador de todos los hombres, viene lo especial. En especial de los creyentes. Ustedes y yo. Que si creemos en su palabra, lo conseguiremos. Y lo invitamos, pues. Esa es la invitación que humildemente nosotros le hacemos cada día. No somos nadie, diría San Pablo. No somos nadie. Yo planteé, Apolo regó, pero el que hizo la obra fue Dios. No somos nadie. Lucas 17:10. Siervo inútil soy. ¿Hemos hecho? Lo que teníamos que hacer. Lo que teníamos que hacer. Y hoy cumplimos con regar la semilla. El Señor la hará germinar. Le pedimos, Rosita. ¿Sí? Un mensaje final, un saludo. Claro. Invitándolos siempre que no desmayen y que la fe crezca cada día más y más y más. Y como decía mi esposo, compartan el video, aunque sea uno de su familia o los que tengan, compártanlo para que ellos también puedan creer, porque los creyentes, recuerde que hay una salvación especial en los creyentes para que ellos también puedan creer y se salven. Luchemos por las demás personas, no solo por nosotros, porque nosotros fácil nos quedarnos con los de la casa, solamente evangelizando y tratando de que solamente nuestra familia busquemos la salvación, pero no, hay que también luchar y pensar por las demás personas. Y pues el mundo está sediente de la palabra y hay que regar la semilla, hay que sembrar la palabra de Dios al mundo entero. Entonces ayúdenos ustedes también pueden desde casa, compartan los videos, que las demás personas puedan verlos y haya una conversión y puedan creer en la palabra de Dios. Amén, que así sea. Que el Dios Todopoderoso derrame su santa bendición sobre ustedes y nosotros. Y la recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.